La Corte Suprema ha anunciado que en este próximo año va a revisar y a decidir 3 casos que son extremadamente importantes para nosotros. El primero, que es el más urgente y que lo van a tener que revisar ahora antes del final del año, después de las elecciones, pero antes del final del año, es el tema que tiene que ver con el censo. Y usted me dirá, Katia, ¿por qué es importante el censo? Ok. ¿Se acuerda? Bueno, si no me ha visto antes no se va a acordar, pero los que me ven todos los días saben que yo, cuando estaba frántica que todo el mundo tenía que hacer el censo, porque con el censo es que el gobierno federal distribuye el dinero a las ciudades y a los estados de acuerdo al número de personas que viven en esa ciudad o en ese estado, y con ese dinero se hacen las pistas, los hospitales, en fin, se hacen las obras públicas. Y entonces la Constitución dice que esos servicios son para la gente que vive que es para la gente que vive en los Estados Unidos. Y la Constitución nunca habla de la gente con papeles o la gente sin papeles, solamente habla de la gente, the people. Y entonces, por eso es que es tan importante que los inmigrantes con papeles o sin papeles hagan el censo. Bueno, pues, entonces, el presidente decidió, aparte de que para poder obtener el dinero del gobierno federal, la cantidad de personas que viven en cada estado determina el número de congresistas que va a haber por cada estado. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que el Congreso tenía 2 partes, ¿no? El Senado y la Cámara de Representantes. En el Senado hay 100 senadores porque son 2 senadores por cada estado. Pero en la Cámara de Representantes no es como en el Senado. En la Cámara de Representantes, el número de representantes depende del número de habitantes que hay en cada estado. ¿Ok? Entonces, en cada estado hacen unos distritos y de acuerdo al número de habitantes se decide cuántos representantes va a haber. Este número de habitantes de cada estado lo sacan por el censo. ¿Ok? Y cuando sacan el número de habitantes, cuentan a todos los que se censaron, no cuentan a los que son ciudadanos o a los que son inmigrantes. ¿Hasta ahí vamos? Muy bien. Entonces, al presidente se le ha ocurrido que eso no está bien, que deberíamos excluir a los inmigrantes del censo y entonces sacar el número de inmigrantes para reorganizar los distritos. Y entonces no contamos a los que no votan, solo contamos a los ciudadanos para decidir quiénes los representen en el Congreso. ¿Ok? Y entonces usted dirá, ya entiendo. Entonces, ¿cómo le ayuda esto a el presidente? Bueno, hay el argumento de que como el Partido Conservador apoya una política anti-inmigrante, entonces todos estos grupos inmigrantes son liberales. Y entonces, al entrar dentro de la cuenta para decidir cuántos congresistas va a haber, entonces terminan saliendo congresistas del Partido Liberal. Y si hacemos esto de quitar el número de inmigrantes del censo, entonces lo único que va a quedar van a ser más del Partido Conservador. Entonces, por eso es que les puede ayudar a hacer esto de acuerdo a lo que el presidente quiere hacer. Pero empecé diciéndoles que la Constitución no habla de representación en base a inmigrantes o a ciudadanos. La Constitución habla de representación a la gente que vive en los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que la Corte Suprema tiene que decidir. Si vamos a dejar que el censo siga siendo para la gente que vive en los Estados Unidos o si vamos a hacer esa diferencia entre ciudadanos y vamos a excluir a los inmigrantes para que así
se cambie el número de representantes que hay en cada estado. ¿A quién le afecta más esta decisión? Pues imagínese, le afecta a las ciudades grandes, le afecta a California, le afecta a Texas, le afecta a Nueva York, porque son ciudades donde hay mucho inmigrante. Así que hay que esperar a ver qué es lo que pasa qué es lo que decide la Corte Suprema. Yo personalmente creo que la Constitución es clara y que hacer esa diferenciación no es legal. Pero, ya ve, yo soy una simple abogada. Son las mentes brillantes de la Corte Suprema las que tomarán la decisión. Pero usted ya sabe lo que está pasando, ya sabe cómo esto nos puede afectar. Yo espero que que la decisión de la Corte Suprema sea una muy de acuerdo con cómo está escrito la Constitución y que se siga contando a todos los habitantes de los Estados Unidos a la hora de hacer el censo y a la hora de repartir el dinero y repartir los representantes de cada estado. Esa fue la noticia número 1. Muy bien, ahora hablemos del siguiente caso que va a revisar la Corte Suprema. Ustedes saben que parte de la campaña antimigrante de los últimos años ha sido la construcción de un muro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Build a wall, build a wall. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces cuando empezó esta historia del muro, se suponía que México iba a pagar por el muro y resulta que México no estaba pagando por el muro y entonces el presidente fue y le pidió el dinero al Congreso y el Congreso no se puso de acuerdo y no le dieron la lana para hacer el muro. Y entonces usted me dirá, pero Katia, el muro se está construyendo. Yo escucho en las noticias que el muro se está construyendo. Y sí, y le voy a contar con qué dinero se está construyendo el muro. Resulta que los militares tienen una cantidad de dinero que les asignan todos los años, ¿no es cierto? Y entonces el presidente, que es el mero de los militares, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene la facultad de, cuando hay situaciones de emergencia militar, él puede usar una parte de ese dinero para cualquier cosa que él considere que es importante o necesaria. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok. La ley dice que el presidente puede hacer esto solo cuando hay una necesidad de tipo militar, cuando hay una situación de emergencia militar. ¿Ok? Entonces, el Ejecutivo, el gobierno, decidió convertir a la frontera sur en una emergencia debido al narcotráfico y debido a la trata de humanos que hay en esa zona con toda la gente que se quiere meter. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Si voy clara, póngame un dedito, póngame un corazoncito, cuénteme que me está entendiendo y sobre todo comparta, porque necesitamos entender lo que pasa para que cuando nos cuenten las noticias no nos asusten. Muy bien. Y entonces, el presidente declaró una emergencia y luego fue y dijo, oh, voy a agarrar este dinero del dinero asignado a los militares y con ese dinero voy a construir el muro. Y así es como el presidente ha estado construyendo el muro. Y pues lo han dejado. Entonces, con ese dinero es que está construyendo el muro. Y han habido organizaciones que entonces le han metido juicio, demanda, y han dicho, pero es que esto no está bien, porque ese dinero lo está usando para algo que no es una emergencia militar. Y la ley dice que tiene que ser una emergencia de tipo militar. Y entonces, en ese rollo, han empezado a pelearse en las cortes de abajo, han pasado a las cortes de apelaciones, y ahora estamos frente a la Corte Suprema. ¿Quieren saber mi opinión? Yo creo que el presidente, por ser comandante en jefe, puede usar ese dinero. Pero, ya le digo, esa es la humilde opinión de una simple abogada. Son las mentes brillantes de la Corte Suprema las que decidirán
si es correcto o no es correcto. Y ojalá que yo esté equivocada, que es posible, ¿verdad? Porque yo soy un simple ser humano y me equivoco muchas veces. Y me vuelvo a levantar y me vuelvo a equivocar y sigo avanzando y sigo tratando. Muy bien, esa fue la noticia número 2. Ahora hablemos de la tercera y última noticia. Y esta es una que está en mi corazón porque yo sufro por esta gente que trata de entrar a los Estados Unidos para pedir asilo, probablemente equivocados y pensando que pueden pedir asilo por la violencia, cuando realmente les he dicho más de una vez que no hay asilo por la violencia en nuestros países. Pero en fin, llegan miles a pedir asilo, se entregan en la frontera a pedir asilo, y a estas personas no las están dejando entrar, sino que les están diciendo que tienen que esperar su turno para hacer su aplicación de asilo y que tienen que esperar en México. Este proceso le hemos llamado MPP, que es el proceso por el que esta gente no se le permite la entrada, sino que se les hace esperar en México. Generalmente viven en campamentos, en carpas, en situaciones insalubres y están esperando un turno que obviamente nunca llega, y peor con esto de la pandemia. Y entonces las organizaciones civiles han presentado demandas en contra del gobierno porque creemos que esta forma de rechazar a los inmigrantes que vienen a pedir asilo va en contra de los tratados internacionales y va en contra de la conciencia humana y de la conciencia social. O sea, son personas que vienen pidiendo protección y nosotros los estamos mandando de regreso a un país donde no están siendo protegidos, donde hay infiltración de las mismas maras y pandillas de las que vienen huyendo. Y este caso ha llegado hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema va a revisar y va a decidir si es legal que el gobierno haga esto, de decirle a las personas que no pueden entrar a los Estados Unidos a pedir asilo, sino que tienen que esperar su turno en México. En este caso, también la situación para los inmigrantes es complicada, porque México, si la persona viene de cualquier país de Centroamérica, México termina siendo un tercer país. O sea, no es el país de donde están huyendo. Y mientras no sea el país de donde están huyendo, el gobierno de los Estados Unidos dirá, no los estamos devolviendo a su país de origen y por lo tanto, pues ellos no están en peligro. Y nosotros no les podemos permitir la entrada porque no tenemos dónde detenerlos, no tenemos los centros de detención para recibirlos, y por la pandemia también son un peligro para el país, un peligro de salud pública. Y en fin, el gobierno tiene muchos argumentos de por qué ha creado este protocolo para que las personas esperen en un país, en un tercer país seguro, según los Estados Unidos. Y la verdad que la situación se ve muy complicada para los que están pidiendo asilo, porque la Corte Suprema ya revisó alguna parte de esta situación y le dio luz verde al gobierno para que pudiera continuar con esto. Así que deberemos esperar a ver qué es lo que decide la Corte Suprema, si este protocolo para que las personas esperen en México es legal y se puede continuar haciendo. Lo cierto es que en el último año hemos visto tantos cambios al tema del asilo que dentro de poco va a ser prácticamente imposible pedir asilo para cualquier persona que venga indocumentada y se entregue en la frontera. Así que lamentablemente la gran cantidad de personas que han venido de Centroamérica pidiendo asilo por la violencia, cuando no hay asilo por la violencia, ha originado que el gobierno tome medidas crueles en muchos sentidos para detener esta migración masiva de Centroamérica.
Y es muy triste, ¿no? Porque por un lado, no podemos decir que el gobierno está completamente equivocado, o sea, ningún país quiere ser invadido, pero de otro lado, nosotros tenemos tratados internacionales y deberíamos darle refugio, no asilo, refugio a las personas que vienen huyendo de la violencia generalizada que hay por las pandillas y las maras. Y deberíamos tratar a las personas de manera humana, con conciencia social, con caridad, con misericordia. Yo creo firmemente que siempre hay una forma respetuosa de tratar a los seres humanos en cualquier situación en la que se encuentren.